señora Di Carlo. Ahora paso la palabra a los países miembros que la van a tomar. Tiene la palabra el representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente, miembros del Consejo. Buenas tardes. Gracias a la señora Di Carlo por su detallada presentación. Estamos hoy aquí por que el régimen de Maduro se niega de facto a permitir la entrega de ayuda a Venezuela, que ha causado muertes y heridos en 2 fronteras internacionales. Ello demuestra los intereses y las intenciones del gobierno de Maduro. Gangs armados se utilizaron, grupos armados, para controlar las fronteras, se quemó la asistencia humanitaria, se liberó a prisioneros para que participaran en estas bandas, mientras se causaba muertos y heridos entre la población venezolana que intentaba simplemente hacer llegar la ayuda humanitaria. Maduro literalmente estaba bailando en Caracas. Hubo 4 muertos, 80 venezolanos, o probablemente muchos más, están heridos después de que las bandas de vigilantes del régimen dispararon contra los manifestantes que fueron a acoger la ayuda y fueron víctimas de ataques con balas de goma y gases lacrimógenos. Estados Unidos, Naciones Unidas, la comunidad internacional apoyan al pueblo venezolano en la búsqueda de la democracia. Hay que respetar su constitución y su soberanía. Por eso hay que apoyar al señor Guaidó y su presidencia. Hemos de abordar el resultado desestabilizador del régimen incompetente, fraudulento y corrupto de Maduro, que solo ha traído inestabilidad y violencia a las fronteras de otros Estados miembros, Brasil y Colombia. Maduro y sus secuaces, y algunos aquí en este órgano, dicen que entregar asistencia humanitaria es un show político, una excusa para una intervención militar, pero resulta evidente que solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia, solo el régimen de Maduro está utilizando a sus fuerzas de seguridad y a bandas armadas para apoyarse. Solo lo único que ha hecho es aceptar la influencia de Cuba, que permea todos sus organismos de seguridad. Se está utilizando la ayuda humanitaria como una herramienta política para el control social y para la corrupción. Maduro quiere quedarse en el poder en la crisis actual y ha seguido politizando la ayuda, dando beneficios a los que le apoyan y rechazando las necesidades y la asistencia basada en necesidades, como decía la señora Di Carlo, que debe funcionar la entrega de asistencia. Mientras más tiempo se quede en el poder, más va a oprimir al pueblo venezolano. Eso ya se ha demostrado una y otra vez. Y este fin de semana no es más que otro ejemplo, cuando se le presentó la verdad, la realidad, que contrariamente a sus afirmaciones, que decía que la ayuda no era necesaria, se vio a niños venezolanos buscando comida en la basura. Cuando Univisión le presentó estos resultados, ¿qué es lo que hizo el señor Maduro? Detuvo a los periodistas, decomisó sus equipos y los deportó del país, pero la verdad está ahí. Y el triste destino de millones de venezolanos también. Agradecemos el liderazgo de nuestros socios en apoyo de la asistencia humanitaria para el pueblo venezolano y apoyando su exigencia de democracia. La Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, todos rápidamente han condenado el uso de la violencia y han pedido que se entregue la asistencia humanitaria tan necesaria. Sus palabras y sus acciones pueden realmente cambiar la situación en esta crisis. La solución a la miseria y la tiranía es que haya elecciones libres y transparentes con todos los sectores de la sociedad y con todos los partidos políticos. Ello, por supuesto, incluye también a los chavistas, cuyo partido
ha sido usurpado como el país por Maduro. Pensamos que los que apoyan a Guaidó y los chavistas pueden reconstruir su país juntos, crear una nueva Venezuela próspera y democrática. Nos preocupa mucho, además, la seguridad del presidente interino Guaidó tras su retorno a Venezuela. Los miembros del Consejo, quiero decirles que es nuestra obligación garantizar que el presidente pueda volver a su país de manera libre y segura. Es ahora el momento de reforzar nuestro compromiso con el bravo pueblo venezolano. Pedimos a los miembros del Consejo que se sumen a nosotros para resolver las necesidades crecientes de Venezuela y la región. Piensen en qué recursos tienen ustedes para contribuir a la democracia en Venezuela y para presionar al régimen ilegítimo de Maduro para que abdique de manera pacífica. Queremos sancionar también a los que han participado en la violencia y que se benefician de la corrupción del régimen de Maduro. Pedimos a los estados que contribuyan a paliar la situación humanitaria, como han hecho ya decenas de países de manera muy generosa. Y pedimos que reconozcan el carácter del régimen de Maduro y que cuestionen el objetivo y el resultado del llamado diálogo con alguien que bloquea y quema los medicamentos y la ayuda humanitaria en vez de llevarla a los niños. Pregúntenle a Jorge Ramos de Univisión sobre el valor del diálogo con Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela necesita nuestra solidaridad, nuestra ayuda para protegerles frente a este régimen malévolo. Tienen que entrar en democracia y reconstruir su país. Vamos a darle esta ayuda, esta solidaridad y esta asistencia. Muchas gracias. Ahora paso la palabra al señor representante de la Federación de Rusia. Gracias, señor presidente. Gracias a la señora Rosemary DiCarlo. Damos la bienvenida al canciller Jorge Arreaza en esta sala. Estoy completamente, pero habría estado de acuerdo con mi colega de Alemania en que el tema de la reunión de hoy debería haber sido amenazas a la paz y la seguridad internacional. Amenazas a Venezuela por una serie de países. Pero este es un tema que debería tener otro nombre. Hoy no deberíamos sustituir la situación, no deberíamos discutir la situación en Venezuela, sino la situación alrededor de Venezuela. Una vez más, presenciamos un espectáculo más que se ha creado en torno a Venezuela. Quiero recordar el contenido de los episodios anteriores de esta serie. En un país independiente en Latinoamérica ha surgido un impostor quien dice ser presidente de un país e inmediatamente después, unos cuantos minutos después, fue reconocido por los Estados Unidos de América, por varios países de Europa y por los países latinoamericanos que primero dudaron y luego reconocieron a este individuo como presidente. El líder legítimo de este país, Nicolás Maduro, que había ganado las elecciones en forma injusta de acuerdo a este grupo de países, porque la oposición lo boicoteó en las elecciones. Washington exhortó a estos líderes de la oposición a que se retiraran de las elecciones, pero a eso no se le ha dado publicidad. Ahora hay muchos que hablan del proceso constitucional y de la autoridad de Guaidó sobre la base de la Constitución. Entienden estas personas que de hecho son hipócritas y lo que dicen no tiene ningún sentido, es una burla. Estamos viendo que se está pisoteando la ley y los derechos de la Constitución. No tienen vergüenza de decir esto, no entienden que está claro que
Ningún jurista que se respete, ningún juez que se respete apoyaría esta violación de la ley como tal, esta burla. Por lo menos lean las conclusiones jurídicas del Parlamento alemán. Allí todo está claro. Paralelamente se está haciendo quejas por la situación en Venezuela, por la gente que pasa hambre y por la crisis. Dicen que hay que salvar, a Venezuela. Este país desde 2013 ha sido objeto de sanciones de los Estados Unidos. Es otra razón por la que hay una crisis económica. Los daños a la economía de Venezuela ascienden a 345 mil millones de dólares por estas sanciones, pero de eso no se habla. La situación en Venezuela ha llegado a un punto de ebullición y se está organizando una operación ahora titulada Entrega de Ayuda Humanitaria, que culminó el 23 de febrero en Cúcuta. Allí llegó una entrega de los Estados Unidos ilegal y se quiere transferir a un estado vecino utilizando a personas como escudos humanos. El ejército venezolano está protegiendo la frontera para garantizar la inviolabilidad de las fronteras de Venezuela. Hay imágenes de video de lo que ha ocurrido y esto muestra que había personas que iban de Colombia a Venezuela provocando al ejército venezolano. La primera víctima estaban en vehículos que trataron de atravesar el bloqueo. Esto ha sido visto en todo el mundo. No hay ninguna duda de que como resultado de ello ha habido heridos y muertos, pero estos muertos ahora aparecen en todos los medios de comunicación. En cualquier otra parte del mundo, esto se clasificaría como terrorismo. Sin embargo, en Cúcuta se considera como una acción heroica de los que desafían a las autoridades. Y Guaidó le da palmaditas en la espalda a estos héroes que muy rápidamente procedieron a la violencia. Se lanzaron piedras y bombas Molotov. Esto recuerda cualquier cosa menos la entrega de ayuda humanitaria. Una de estas bombas Molotov fue utilizada por los manifestantes para incendiar un camión. El mundo ha visto imágenes de un manifestante que lanzaba una bomba Molotov por encima del puente. Estamos viendo que ha habido una tentativa para cruzar una frontera ilegalmente para trasladar una carga ilícita. Señores miembros del Consejo de Seguridad, ¿actuaría usted en forma distinta en esta situación? Hay un país que quiere construir un muro en la frontera para impedir que se atraviese esta frontera en forma ilegal. ¿No recuerda esto la situación en Nicaragua cuando una ayuda humanitaria fue en realidad una entrega de armas? Estamos ahora recordando lo que ha ocurrido anteriormente. Llamemos las cosas por su nombre. Esto no es ayuda humanitaria. Si Estados Unidos realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, lo haría a través de organismos de las Naciones Unidas, como lo han hecho otros países. Por ejemplo, la semana pasada Rusia hizo llegar más de 7 toneladas de medicamentos a Caracas a través de la Organización Mundial de la Salud y no tuvimos ningún problema para hacerlo. Además, las autoridades de Venezuela están dispuestas a recibir asistencia humanitaria.
Es fundamental dar oportunidades para que Caracas pueda realizar pagos para las entregas de alimentos y medicinas, pero las autoridades de Estados Unidos no quieren actuar en forma legítima. Lo que sucedió el sábado no fue nada humanitario. Más bien fue algo que se podría calificar de alimentación a la fuerza. Es un tipo de tortura que ya han practicado en Guantánamo. Ahora las autoridades de Estados Unidos quieren alimentar la fuerza a un país. Si ustedes creen que Estados Unidos tiene derecho a actuar de ese modo, entonces vean la resolución 46-182 que establece el marco jurídico para la asistencia humanitaria. Mi colega, el representante permanente de Alemania, ha mencionado casi todos los principios de la asistencia humanitaria, pero omitió uno muy importante, el siguiente. Hay que respetar la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los estados. Esto debe respetarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. También se dice allí que la asistencia humanitaria debe proporcionarse con el consentimiento del país afectado sobre la base de un llamado realizado por dicho país. ¿Hubo este llamado, esta solicitud del país afectado? No. Queremos dar las gracias a los colegas de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones humanitarias por haberse negado a participar en esta maniobra política. Queremos que se deje de violar las resoluciones de la Asamblea General, que se respete la soberanía y la unidad territorial de Venezuela y que se cesen estos intentos hipócritas de introducir asistencia y que se desbloqueen las cuentas bancarias que tienen un saldo de 11.000 millones de dólares que el gobierno había asignado para la asistencia humanitaria. ¿Y qué pasa con lo de PDVSA? Allí en las cuentas de PDVSA hay 7.000 millones de dólares. Y en el Reino Unido hay 1.200 millones de dólares. Washington y Londres recientemente robaron 30.000 millones de dólares del pueblo de Venezuela en petróleo y en activos. Llamemos las cosas por su nombre. Hay una acción arrogante, un robo, para que el país esté de rodillas mendigando y no se reconoce esta acción. Se quiere derrocar un régimen que no les conviene. El representante de Estados Unidos ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Le doy la palabra. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Quisiera responder brevemente a las observaciones del representante de la Federación de Rusia. Pienso que todos somos conscientes de los esfuerzos que se están haciendo muy lejos de aquí, en Hanoi, que se harán en los próximos días para resolver ciertos problemas que se plantearon durante la Guerra Fría. Pero esa no es la retórica que se ha escuchado hoy en el Consejo. Se ha escuchado mucha retórica de la Guerra Fría, la retórica que se escuchaba cuando ese cartel no decía Federación de Rusia, sino Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ello no deja de sorprender. Lo que hizo Estados Unidos al brindar socorro, tratar de brindar socorro, se hizo a petición del gobierno legítimo, del presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, quien solicitó este socorro de la comunidad internacional. El delegado de Rusia dijo que su país entregó socorro. Yo me pregunto cuánta de esa ayuda llegará al pueblo de Venezuela, porque no se entregó al pueblo, se entregó al régimen, que se lo acaparará, y no sabremos qué parte se habrá vendido a través de prácticas corruptas o qué parte de ello se entregó a los partidarios del régimen. Luego se ha hablado mucho también de la congelación de cuentas y del oro. Y aquí llegamos al meollo del asunto, que es que se debe mucho dinero a Rusia.
A Rusia se le debe mucho dinero y a usted le preocupa si ese dinero lo van a cobrar ustedes. Pues mi respuesta es no, si a esta economía se le sigue llevando al hoyo. La única manera que Venezuela podrá subsanar sus deudas es si la economía una vez más puede expandirse. Si este terrible periodo de declive que ha empobrecido el que en su día era el país más rico de América Latina, si se concluye con este ciclo. Y, por último, diré que rechazo frontalmente desde el principio hasta el final, rechazo de arriba a abajo cualquier acusación de intervención militar de un país que está ocupando el territorio de Georgia y de Ucrania y de Osetia del Sur y Abjasia en Crimea. No aceptamos acusaciones semejantes en esta situación, la rechazo por completo y me sorprende escucharlas en el Consejo. Gracias. Agradezco al señor representante de Estados Unidos. El representante de la Federación de Rusia ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Le doy la palabra. Gracias, señor presidente. No tenía intención de volver a intervenir, ni mucho menos de abordar una polémica con el colega estadounidense, pero puesto que él ha intervenido, sí quisiera hacer una observación y formular una pregunta. En relación con qué retórica se alinea mejor con la de la Guerra Fría, yo tengo mi propia opinión. El señor Abrams fue participante activo en la Guerra Fría y en varias operaciones subterráneas que se desempeñaron durante la época de la Guerra Fría. Por lo tanto, no entraré en esta cuestión. El señor Abrams aún tiene que escuchar las opiniones de otros miembros del Consejo de Seguridad que de alguna manera u otra se alinearán con lo que yo he dicho. Por algún motivo, usted tiene la impresión de que lo único que a Rusia le preocupa es su dinero, que no cobrará por las inversiones en el país. ¿Por qué no se le ocurre a usted que tal vez tengamos otros intereses, otras motivaciones? No toleramos cuando se producen un pisoteamiento egregio, indefendible del derecho internacional y de los derechos de otros países. Nosotros no nos tomamos esas libertades y no permitimos que se las tomen otros. Y, sin embargo, escuchamos numerosas acusaciones sobre la injerencia de Rusia en los asuntos de otros asuntos, incluidos los Estados Unidos de América. A la vida me resulta cómicas las acusaciones a la vista de lo que están haciendo en Venezuela, y aquí lo dejo porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero reitero mi pregunta. ¿La delegación de Estados Unidos está dispuesta a apoyar una nota de prensa sobre Venezuela en los mismos términos que se propusieron para los elementos de prensa adoptados por el Consejo de Seguridad sobre Haití? El texto es idéntico. Se cambia el nombre de Haití por el nombre de Venezuela. Lo distribuiremos entre los miembros del Consejo.